Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Capítulo 24. La batalla del Cabo Ecnomo. Sobre el año 20 a.C., la Eneida de Virgilio se publicó. Fue un encargo del emperador Augusto para crear un mito fundacional de Roma, que a la vez legitimase a los Julios en el poder, al convertirlos en descendientes de Venus, Marte, Eneas y Rómulo. En la Eneida, Virgilio imaginaba el origen de las guerras púnicas con la maldición que Dido, la legendaria fundadora de Cartago, echó sobre Eneas al ver su corazón roto por éste. En realidad, como hemos visto, cartagineses y romanos habían sido aliados durante varias etapas de la historia, y más recientemente durante las guerras pírricas, donde ambas potencias compartieron un enemigo común, Pirro de Épiro, que se había desplazado a Italia para ayudar a las colonias griegas de Sicilia y la Magna Grecia. No fue hasta la invasión romana de Sicilia que las ambiciones de ambos estados chocaron por primera vez y se desató la Primera Guerra Púnica. En el capítulo anterior vimos los primeros años de esta guerra, la llegada de los romanos a Mesana, su alianza con Siracusa y el exitoso asedio de Agrigento, que aseguró a los romanos control de toda la parte este de la isla. Sin embargo, para progresar en la invasión, los romanos pronto se dieron cuenta de que debían ser capaces de plantar cara a Cartago, tanto en tierra como en mar, por lo que se lanzaron a construir una flota. En apenas unos pocos meses, los romanos pasaron de no tener ningún barco militar a haber construido una flota de 120 navíos, y tras algunas pequeñas escaramuzas con barcos cartagineses, consiguieron su primera gran victoria en la batalla de Milas, donde emplearon con gran efectividad el Corvus, un invento romano que permitía abordar los barcos enemigos y convertir las batallas navales en batallas terrestres. Esta victoria naval permitió a los romanos defender sus costas de los ataques cartagineses e incluso expandirse a otras islas mediterráneas de control cartaginés, como Córcega y Cerdeña. Para la conquista de estas islas se nombró comandante a Lucio Cornelio Escipión, uno de los cónsules del año 259 a.C. Él era el hermano del infame Cneo Cornelio Escipión Asina, el asno que lideró la primera batalla naval de Roma, y además él sería el abuelo del más célebre Escipión el africano. Aunque Escipión falló en tomar Cerdeña, fue capaz de tomar Córcega de los cartagineses, lo que le valió un triunfo en las calles de Roma. Al año siguiente, uno de los nuevos cónsules volvió a intentar tomar Cerdeña, y aunque no consiguió desembarcar, sí que infligió una dolorosa derrota naval a la flota de Cartago, que se había desplazado justo para defender la isla. Tan dolorosa que los cartagineses supervivientes en la batalla apresaron a su general y lo crucificaron. Sin embargo, los romanos habían dividido sus fuerzas demasiado entre Córcega y Cerdeña, y sus posiciones en la propia Sicilia se habían debilitado. Los cartagineses aprovecharon para recuperar unas cuantas ciudades sicilianas bajo control romano. Pronto, los romanos tuvieron que reagruparse y volver a enviar un ejército adicional a Sicilia. Recuperaron dichas ciudades, sí, pero se dieron cuenta del fallo en su estrategia. Y es que, apuntando a pequeños objetivos, como Córcega o Cerdeña, solo conseguían desviar sus propias tropas de Sicilia y peligraba su control de la isla. Por otra parte, el asedio directo a las posesiones cartaginesas al oeste de Sicilia seguía siendo imposible, puesto que aún no tenían un control absoluto sobre esas aguas. Lo que tenían que hacer era desviar ellos la atención de los cartagineses, pero no con un objetivo pequeño como Córcega o Cerdeña. Roma debía ir a África y atacar el corazón de Cartago. Para esta misión, los romanos construyeron una enorme flota de 330 barcos, 250 barcos de guerra y 80 transportes de tropas para llevar las legiones a África. Según el plan, la infantería desembarcaría sobre la propia Cartago y pondría fin a la guerra de una vez por todas. El Senado cartaginés tuvo noticia de los planes de los romanos y también ordenó la construcción de una enorme flota propia para interceptar la fuerza de invasión antes de que pudiera alcanzar las costas africanas. Finalmente,
8 años desde el inicio de la guerra, en el 256 a.C., los romanos fletaron sus barcos desde el puerto de Mesana. La flota romana estaba compuesta por 330 naves, principalmente quinquerremes, aunque incluía al menos 2 hexarremes para los 2 cónsules. Cada barco tenía 300 remeros y 120 soldados, haciendo un total de casi 140.000 hombres. Los barcos romanos zarparon de Mesana, rodeando Sicilia por su parte oriental. Doblaron en el Cabo Pasero, al sureste de Sicilia, y recorrieron la costa sur hasta llegar al Cabo Ecnomo, donde estaban las legiones romanas listas para embarcar. La flota cartaginesa, mientras tanto, estaba atracada en un puerto en la parte noroccidental de la isla, y al enterarse de la salida de los romanos, zarpó a su encuentro, rodeando la isla por el oeste. Los cartagineses contaban con un número superior de barcos, al menos 350, por lo que debían contar con al menos 150.000 hombres en su tripulación. Permitidme ahora un pequeño paréntesis para recapitular lo que se viene. Estos números totales, 140.000 contra 150.000, hacen un total de 290.000 soldados luchando en 680 barcos, haciendo a la batalla del Cabo Ecnomo una candidata para ser la mayor batalla naval de la historia. Otras candidatas serían la batalla de Salamina, en el 480 a.C., en la que se estima que participaron entre 800 y 1.300 naves, lo que sería más, aunque los trirremes de la época difícilmente podían albergar más de 200 personas, por lo que tuvo que tener un menor número de combatientes. Otra candidata sería la batalla del lago Poyang, que propició el inicio de la dinastía Ming en el año 1363. Las fuentes narran que un total de 850.000 hombres ocupaban 133 barcos, aunque probablemente no todos eran soldados o marineros. Por último, pasando a tiempos más contemporáneos, en la batalla del Golfo de Leyte en 1944, parte de la Guerra del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, participaron más de 200.000 hombres y 370 barcos, pero por supuesto, esta batalla involucró también submarinos y aviones, y no solamente barcos. Otras batallas navales famosas, como Lepanto en 1571, solo reunió un total de 132.000 hombres en 490 barcos. O Trafalgar, en 1805, fue mucho más pequeña, con tan solo 47.000 combatientes en menos de 80 barcos. En resumen, aunque dependa del criterio utilizado, Roma y Cartago estaban a punto de enfrascarse en una de las mayores batallas navales de la historia de la humanidad. En el bando romano, los cónsules Marco Atilio Régulo y Lucio Manlio salieron del Cabo Ecnomo en una formación bien precisa, con el fin de proteger al máximo las naves de transporte. Con ambos hexarremes al frente, el resto de barcos navegaban a sus lados ligeramente retrasados, formando una punta de lanza o un triángulo tras el cual navegaban los barcos de transporte. Tras las naves de transporte, aún formó otra línea más de barcos, esta vez en una línea recta que rebasaba la base del triángulo, ofreciendo aún mayor protección a los transportes. Para visualizarlo bien, la flota romana se había dividido en 4 escuadrones. Los 3 primeros formaban un triángulo encabezado por los hexarremes insignia. Después se situaban las naves de transporte y por último una cuarta fila, que al igual que los triarios cerraba la formación. El conjunto resultó eficaz y práctico, y al mismo tiempo difícil de romper. Por su parte, los almirantes cartagineses, llamados Ano y Amílcar, zarparon de Heraclea, apenas 60 kilómetros al noroeste del Cabo Ecnomo. Los cartagineses eran conscientes de la importancia de la batalla. Si destruían por completo la flota romana, tenían la posibilidad de reconquistar Sicilia y Córcega y terminar del todo con la guerra. Por el contrario, si perdían, los romanos desembarcarían en África y tendrían que defender su tierra natal en una batalla terrestre, que era el punto fuerte romano. Al acercarse ambas flotas, los cartagineses vieron la formación en cuña adoptada por los romanos y decidieron poner todos sus barcos en una larga hilera, con uno de los flancos abierto hacia la costa siciliana y el otro casi en alta mar. La idea era ejecutar un movimiento de pinza y rodear a los barcos romanos. A su vez,
Los cónsules romanos vieron a los cartagineses en una frágil línea, fácil de romper por el centro, y ordenaron a los 2 primeros escuadrones, los que formaban la cuña, remar lo más rápidamente posible para embestir el centro de la línea enemiga. Si conseguían romper la formación cartaginesa y atravesar la línea con la flota, no habría más batalla, llegarían a África dejando atrás una desorganizada flota cartaginesa. Al ver cargar a la punta de lanza romana, encabezada por los 2 exarremes, el centro de la línea cartaginesa emprendió la retirada, rompiendo la línea y retrocediendo rápidamente. Los cónsules romanos ordenaron remar aún más rápido. Todo estaba resultando aún más fácil de lo previsto. Sin embargo, todo era parte del plan cartaginés. En cuanto vieron que los 2 primeros escuadrones romanos estaban demasiado lejos de los 2 últimos, uno de los comandantes cartagineses dio la señal, y los barcos del centro de la línea cartaginesa dieron la vuelta y se enfrentaron a los romanos. Al mismo tiempo, las 2 alas de la flota cartaginesa avanzaron para enfrentarse a los otros 2 escuadrones romanos en la retaguardia, en 2 frentes distintos, uno al norte y otro al sur, dejando a las naves de transporte flotando abandonadas entre ambos enfrentamientos. La batalla se había convertido en 3 batallas diferentes, una al oeste, donde se encontraban ambos cónsules romanos, una al norte, cerca de la costa, y otra al sur. En el frente oeste, los romanos se mostraron sorprendidos cuando las naves cartaginesas en falsa retirada se dieron la vuelta y embistieron con sus espolones a los barcos romanos, hundiendo a los de los laterales. Pero rápidamente reaccionaron y, encabezados por los cónsules, consiguieron enganchar varios corvi en barcos enemigos y abordarlos. Dado que los romanos habían concebido la flota como una operación de desembarco, la infantería a bordo estaba mucho más preparada para una batalla cuerpo a cuerpo, y los romanos fueron ganando la mayoría de los enfrentamientos barco a barco, tomando y hundiendo muchos de los navíos cartagineses. Pronto, el comandante cartaginés tuvo que dar la orden de retirada, y muchas naves del centro cartaginés huyeron al oeste. Los cónsules romanos tenían que tomar ahora una decisión: o bien perseguían y remataban a los cartagineses restantes, o daban media vuelta para ayudar al resto de la flota romana y a los desprotegidos transportes. Finalmente, los cónsules decidieron dividirse, y mientras Manlio se quedó capturando los barcos cartagineses que habían quedado enganchados a los romanos, Régulo viró al este para acudir al rescate del resto de la flota romana. Régulo y su parte de la flota se dirigieron al frente sur, donde el 4º escuadrón romano se enfrentaba penosamente a la flota cartaginesa liderada por Anón, que se vio de pronto rodeado por ambos lados. El 4º escuadrón romano, aunque estaba al borde de la fuga, vio reforzada su moral por la aparición del cónsul y redobló sus esfuerzos. En ese frente, la flota cartaginesa fue completamente destruida y su almirante, Anón, apenas pudo escapar lanzándose a alta mar en uno de los barcos. El 3er escuadrón romano, al norte y sin ningún refuerzo, lo estaba pasando peor. Los cartagineses los habían arrinconado contra la costa de Sicilia, y los romanos se veían superados por todas partes. Únicamente el temor de los cartagineses a los corvi impedía que se lanzasen contra la flota romana para intentar hundirla del todo. Esta indecisión supuso la derrota de los cartagineses. Mientras Régulo, que tras vencer en el frente sur se dedicó a rescatar y asegurar a los indefensos barcos de transporte romanos, Lucio Manlio ya había terminado de amarrar todos los barcos capturados cartagineses y se lanzó en ayuda de este 3er escuadrón romano. De nuevo rodeados, muy pocos cartagineses lograron huir, y los romanos fueron capaces de capturar hasta 50 navíos enemigos. La mayor batalla naval de la historia terminó con una clara victoria romana. De los 350 barcos cartagineses, 30 resultaron hundidos y 64 capturados por los romanos. Cartago había perdido más de un cuarto de su flota. Por su parte, 24 barcos romanos fueron hundidos en la batalla, cantidad grandemente compensada por la cantidad de barcos capturados. En cuanto a los hombres, los romanos sufrieron unas 10.000 bajas, frente a los 30.000 a 40.000 cartagineses capturados o muertos. Tras la batalla, los cónsules romanos ordenaron reparar rápidamente su flota en las costas sicilianas y se dispusieron a cruzar a África. Los pobres cartagineses, derrotados, no tuvieron más remedio que volver como pudieron a Cartago,
para rehacer su descompuesta armada. Lucio Manlio volvió a Roma, llevando consigo las proas de los barcos capturados, y allí celebró un gran triunfo. Y por último, Marco Atilio Régulo cruzó a África con todas las legiones romanas. En el próximo episodio veremos los detalles de la primera expedición romana en África y cómo Régulo, tras unas brillantes victorias, se dejó llevar por las prisas y la impaciencia y cometió tales errores que alargarían la guerra una década más.